Hola a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre los Enterococcus. Como introducción, debemos mencionar que estos microorganismos se han identificado como patógenos humanos por primera vez en 1899. Durante las siguientes décadas se consideró a los enterococos únicamente como estreptococos del intestino, estando incluidos dentro del género Streptococcus. No fue hasta 1984, un siglo después de su identificación, cuando finalmente se aceptó la inclusión de los enterococos en el género Enterococcus, separado del género Streptococcus. Hoy en día se sabe que los primeros Enterococcus aparecieron hace más de 400 millones de años, coincidiendo con la llegada de los primeros animales terrestres, lo que nos habla de su gran capacidad de adaptación a distintos medios. Durante este tiempo, estos microorganismos se han ido adquiriendo mecanismos de supervivencia que hacen posible que puedan perdurar durante semanas, incluso meses, en distintas superficies. Igualmente, han desarrollado mecanismos de virulencia que le convierten en patógenos importantes en personas con factores inmunosupresoras o con dispositivos, es decir, catéter o valvulopatías. En cuanto a sus generalidades, debemos mencionar que son cocos grampositivos o ubicuos que habitan en la microbiota intestinal normal de los humanos y animales. Además, colonizan una gran variedad de fuentes ambientales como suelos, agua y alimentos frescos y fermentados. Esas bacterias anaerobias facultativas, catalasa negativa y no formadora de esporas, pueden tolerar altas concentraciones de sal, valores de pH amplios y temperaturas de crecimiento que oscilan entre los 10 y 45 grados centígrados, aunque tienen un crecimiento óptimo a 36 grados. Además, presenta resistencia variable a los desinfectantes químicos como el alcohol. De hecho, los enterococos poseen una notable resistencia al estrés. Además de todo esto, se sabe que los enterococos hidrolizan la esculina en presencia de un 40% de sales biliares. Asimismo, los enterococos desempeñan un papel importante en las propiedades organolépticas de los alimentos fermentados, debido a su aparición natural como contaminantes en productos alimenticios, crudos y lácteos, resistencia a las condiciones de procesamiento de los alimentos, es decir, termotolerancia, una baja toxicidad y capacidad para acidificar el medio ambiente. Estos atributos son cruciales para un uso exitoso en procesos de fermentación de alimentos, ya sea como bacterias iniciadoras o no iniciadoras, y para su inclusión en fermentaciones probióticas. Sin embargo, los enterococos han surgido como patógenos oportunistas relevantes en las últimas décadas, representando una causa importante de infecciones asociadas a la atención médica, debido a la rápida adaptación al huésped y la capacidad de adquirir una diversidad de genes de virulencia y resistencia a los antibióticos a través de la transferencia horizontal de genes, mediada en gran medida por elementos genéticos móviles. En cuanto a su patogénesis, debemos mencionar que los enterococos aparecen con mayor frecuencia en infecciones nosocomiales, que estas son infecciones adquiridas durante la estadía en un hospital y que no estaban presentes ni en el periodo de incubación ni en el momento de ingreso del paciente. Además, este está en un tracto gastrointestinal humano, que es el reservorio, y su transmisión se da por contacto directo, transmisión fecal, oral o fómites. En cuanto a su epidemiología, encontramos que estas son infecciones oportunistas, además es el segundo patógeno nosocomial más común y este es muy frecuente encontrarlo en pacientes de riesgo, es decir, como pacientes que han sido trasplantados o inmunosuprimidos. En cuanto a las especies de importancia médica, debemos mencionar que se han aislado 18 especies de Enterococcus capaces de causar infección en seres humanos, siendo las dos especies más significativas, Enterococcus fecalis, que es la más común, y Enterococcus faecium, que tiene algo bastante importante y significativo, que es su asociación a la resistencia a ampicilina y vancomicina. Un dato adicional es que este género está incluido en el grupo SCAPI, el cual es un acrónimo que comprende los nombres científicos de 6 patógenos bacterianos altamente virulentos y resistentes a los antibióticos. En cuanto a sus rasgos de virulencia, debemos mencionar que estos son definidos como rasgos bacterianos que provocan la infección del huésped y estos pueden dividir en 2 grandes grupos.
El primero son factores secretados externamente, como por ejemplo citolicina, gelatinasa, antígeno A secretado, serina proteasa y glicosilhidrolasa. Ahora vamos a abordar la función de cada uno de estos factores. Primero tenemos la citolicina, que esta va a ser responsable de un efecto bactericida contra otras bacterias gram positivas y de la alteración hemolítica de los eritrocitos. En cuanto a la gelatinasa, ese es un miembro de la familia de las metaloproteasas extracelulares capaz de hidrolizar gelatina, colágeno, caseína y otros péptidos. Tanto la citolicina como la gelatinasa se han estudiado principalmente para Enterococcus fecalis. Por otra parte, el antígeno A secretado es una proteína presente exclusivamente en Enterococcus faecio, con un papel en la activación del estrés y del crecimiento celular. Además, mejora la formación de biopelículas. La glicosilhidrolasa es una enzima degradativa que actúa sobre el ácido hialurónico presente en el tejido celular y facilita la propagación de enterococcus y toxinas secretadas a través de los tejidos del huésped. El segundo aspecto son los factores de la superficie celular. Por ejemplo, proteínas de la superficie extracelular, sustancias de agregación, adhesinas y piles. Esos son factores importantes para los mecanismos de defensa bacteriana, como la formación de biopelículas y la evasión del sistema inmunológico. En cuanto a la proteína de superficie enterocócica, es una adhesina asociada a la colonización y tiene un papel importante en la formación de biopelículas y la resistencia a los antimicrobianos. Las sustancias de agregación son proteínas de superficie inducibles por ferormonas responsables de la adhesión a células procariotas y eucariotas y también ayuda en la colonización. En cuanto a su patogenia, esta se va a dar por transmisión endógena, que es aquella en la que el agente que causa la infección se encuentra colonizando el mismo huésped y una alteración en la relación entre el huésped y el agente conduce a la infección. Es decir, un paciente que llega al hospital por un accidente o una patología y deba estar un largo tiempo en el hospital y reciba terapia antibiótica va a generar una disrupción de su microbiota. ¿Qué va a pasar? Que estos patógenos van a tener la oportunidad de sobrevivir gracias a uno de sus mecanismos de virulencia, que son las biopelículas. Y esto los van a proteger contra los antibióticos y también ayuda a adherirse a la matriz de la célula. Esto va a permitir la adhesión y formación de microcolonias de estos microorganismos, lo cual va a permitir después su maduración y su desarrollo. Estas biopelículas van a ayudar a adherirse no solo a superficies vivas, sino que también que se encuentren en las manijas de las puertas, aparatos médicos y manos. Una vez el paciente ya tenga gran colonización de estas bacterias, vamos a tener que el paciente va al baño y va a dejar esas bacterias en las manijas de las puertas, además sale del baño y no se lava las manos y una vez pues el médico lo atiende con su fonendo y el paciente tiene contacto con ya está contaminado. Luego el personal de salud atiende a otro paciente que llega generando así pues una infección nosocomial. En cuanto a las enfermedades en las que este género está asociado, encontramos diferentes patologías, como por ejemplo, en el corazón va a producir una endocarditis infecciosa, siendo esta la tercera causa más común en endocarditis infecciosa. En el ilion va a producir una infección intraabdominal, principalmente una peritonitis que será de origen polimicrobiano, es decir, que participan más bacterias. También se ven abscesos en heridas quirúrgicas que están abiertas. Llega Enterococcus, entonces se adhiere a la superficie generando inflamación y forma así un absceso. Finalmente, una de las infecciones más graves es una bacteriemia que te va a llevar a una sepsis y posteriormente va a producir un shock séptico que puede llevar a la muerte si no se corrige. Ahora, esta bacteria también es súper conocida porque va a causar infección de tracto urinario asociada a catéter, que es uno de los lugares de infección más frecuentes. En la parte del diagnóstico se puede hacer por diferenciación del patrón de hemólisis, que en este caso pertenecen a la gama. También se pueden usar agares no selectivos como agar chocolate o sangre.
En cuanto a sus pruebas bioquímicas, tenemos esta tabla con las principales pruebas. Ahora, la catalasa, esta es una prueba que busca la presencia de la enzima catalasa, la cual desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso, pero como estos microorganismos no poseen esta enzima, será negativo. Con respecto de la prueba de la bilis esculina, esta permite diferenciar a los enterococos de los streptococcus del grupo de Lanphier, siendo los enterococos positivos ya que tienen una enzima que se conoce como beta-glucosidasa que va a permitir una hidrólisis de la esculina, que es una sal biliar, es decir, que va a contener la bilis, y esto va a producir una descomposición en esculetina dextrosa y gracias a este medio pues que contiene hierro, la esculetina va a formar un complejo con el hierro que va a permitir este color negro característico, siendo la prueba positiva. En cuanto a la prueba de pirrolinodinil arilaminasa, también es una enzima que posee Enterococcus y va a permitir la identificación de Streptococcus pyogenes y Enterococcus spp. Esa enzima también va a producir una hidrólisis sobre ese sustrato que generalmente no tiene color, pero que cuando se le adiciona unas gotas de revelador va a permitir que cambie a rojo rosado si es positiva la prueba y si es negativo en amarillo. Por último, en cuanto a la prueba de tolerancia a la sal, es sembrarlo en un medio con 6,5% de cloruro de sodio y va a ser positivo, es decir, van a crecer. Por último, y no menos importante, encontramos la resistencia a los antimicrobianos. Esto se refiere a la capacidad de las células bacterianas para resistir y evitar los efectos nocivos de los agentes antimicrobianos, lo que genera dificultades en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias resistentes. Brevemente, se sabe que los enterococos son intrínsecamente resistentes a una variedad de antimicrobianos, incluidas las cefalosporinas, trimetofilsulfametoxazol, y presentan un bajo nivel de resistencia a los betalactámicos y aminoglucósidos. Además, se ha observado resistencia a múltiples fármacos como macrólidos, tetraciclinas, estreptograminas y glicopéptidos, tanto en enterococcus clínicos como en animales veterinarios. En la tabla nos dan a conocer los principales antimicrobianos a los que son resistentes las diferentes especies de enterococcus, ya sea resistencia intrínseca y adquirida. Además, sus mecanismos de resistencia y determinantes genéticos asociados. Streptococcus del grupo Viridians. Hablemos de las generalidades de los estreptococos del grupo Viridians. Bueno, estos son habitantes normales de la mucosa oral, respiratoria y gastrointestinal. Están presentes en el tracto genital de la mujer, pues donde juegan un papel importante en la prevención de la colonización de patógenos potenciales. Estos pues son cocos gram positivos, en cadenas, anaerobio facultativos, presentan una alfa-amólisis, son catalasa negativos, presentan unos requerimientos nutricionales, ya que pues estos son resistentes a sales biliares, son medio ricos en proteínas, crecen solo si hay piridoxal, no crecen en un caldo hipersalado, estos son resistentes a la aptoquina y no son solubles en bilis. También es importante resaltar en este caso el grupo Viridians, que pues estos pueden llegar a presentar y asociarse con varios grupos de acuerdo a la clasificación de Langenpiel, que pues esta se basa en la identificación de los antígenos presentes en la pared que están en la cápsula bacteriana. Pues según esta identificación se reconocen como 20 serogrupos, los cuales pues se identifican de la A a la V. En este caso pues vamos a encontrar varios, por ejemplo del grupo D, que está Streptococcus mutans, del grupo F, que está Streptococcus aeruginosus, y del grupo H, que está Streptococcus sanguis. Especies de importancia médica. Encontramos Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis y Streptococcus aeruginosus. En cuanto a la patogénesis, vamos a encontrar colonización de sitios mucosos, gingivitis, que pues la gingivitis es una forma frecuente y leve de la enfermedad de las encías, que se conoce como enfermedad periodontal. Esta pues ¿qué causa? Causa irritación, enrojecimiento, hinchazón, una inflamación en la parte de las encías, que es la que se encarga pues de rodear los dientes. En cuanto a la periodontitis, pues esta es muy común
pero es bastante fácil de prevenir. La causa suele ser una mala higiene oral y pues esta pues puede provocar la pérdida de los dientes y es un factor de riesgo para las enfermedades del corazón y del pulmón. En cuanto a los abscesos periapicales, pues un absceso dental periapical se produce pues cuando las bacterias invaden la pulpa dental. La pulpa dental pues se conoce que es la más profunda del diente y pues es la que contiene vasos sanguíneos, nervios y tejido conectivo. En cuanto a la pulpitis, esta pues es la inflamación de la pulpa dentaria que se produce por caries sin tratar o traumatismos o múltiples arreglos y pues este se caracteriza porque se produce un dolor incómodo. En cuanto pues a la endocarditis, pues esta es una inflamación del revestimiento interno de las cavidades y válvulas del corazón, que pues pueden poner en riesgo la vida. Por lo general, pues esto se debe a una infección. En este caso, pues las bacterias van a ingresar al torrente sanguíneo, se van a adherir al corazón y estos pues factores aumentan las probabilidades de que se produzca una endocarditis al invadir las válvulas cardíacas y pues pueden dañar estos tejidos. Tipos de transmisión. Estas bacterias se contagian por contacto directo con secreciones nasales o de la garganta de personas infectadas con lesiones cutáneas, partículas expulsadas al toser, estornudar o hablar. Esto quiere decir que estos contagios son un alto riesgo frente al contacto directo. En cuanto a la flora de la cavidad oral, vamos a encontrar que en la placa dental pertenece un 28%, en el surco gingival un 29%, en la lengua va a haber un 45% y en la saliva va a haber un 46% de la flora. En cuanto a los factores de virulencia, vamos a encontrar el antígeno de pared celular Langenfeld, que pues es un sistema de clasificación serológica de los estreptococos betamolíticos. Estos antígenos de grupo pues se pueden demostrar mediante sencillos métodos como la precipitación, aglutinación o anticuerpos marcados. Este carbohidrato pues se encuentra en la pared celular y constituye a la base de los grupos serológicos y su especificidad va a depender mediante un aminoazúcar. Vamos a encontrar la proteína M, pues que ésta se localiza en la superficie de la bacteria y es el principal factor de virulencia del estreptococo. Esta pues está formada por 4 unidades de repetición de la A a la D, donde la variación de la unidad A se localiza en la región del aminoácido terminal. Es la más importante debido a que pues ella se encuentra en la especificidad del serotipo. Encontramos el ácido lipoteicoico, que pues este es el que se va a encargar de la adhesión de las células epiteliales y algunos antígenos K. Hablemos de Streptococcus mutans. Bueno, pues estas son unas bacterias gram positivas, anaerobia facultativas, que se encuentran en la cavidad oral y se caracterizan porque forman la carie dental. Cabe resaltar que pues estas son acidofílicas pues porque viven en un pH bajo, son acidogénicas pues porque metabolizan los azúcares a ácidos y son acidoúricas pues porque estas sintetizan ácidos a pesar pues de encontrarse en medios con ciertas condiciones. También pues cabe resaltar que pues estas metabolizan la sacarosa pues para producir polisacáridos extracelulares y esta pues es la sustancia que facilita pues la adhesión, en este caso de las caries hacia las piezas dentarias. Bueno, en cuanto a su patogenia, Streptococcus mutans se asocia mucho a la producción de caries dental por la acumulación de estas biopelículas, por producir endocarditis, neumonía, otitis y meningitis en casos severos. Bueno, entonces, ¿qué sucede en cuanto a su patogenia? Lo que pasa es que las bacterias pues forman capas de naturaleza polisacárida. Aquí vamos a hablar del glucocáliz, que es el que permite adherirse a los dientes. Entonces, en el caso de las caries, pues se produce un ácido aparte de los azúcares de la saliva y estos pues dan una erosión de esmalte y dentina. El glucocáliz pues también facilita la adherencia de las válvulas cardíacas lesionadas si las bacterias penetran el torrente sanguíneo, lo que puede causar una endocarditis. En cuanto a la epidemiología, pues queda claro que pues estas infecciones se producen por una diseminación endógena que va desde la nasofaringe a la orofaringe y órganos alejados como lo son los pulmones, corazón, oídos, meninges y a través del torrente sanguíneo, en este caso pues la sangre,
se logran diseminar y pues en estos casos pues puede ser letal para la salud del paciente. Factores de virulencia. Streptococcus mutans tiene la capacidad de presentar acidogenicidad, lo que indica que puede fermentar los azúcares de la dieta, pues para producir principalmente ácido láctico, en este caso pues como producto final de metal. También vamos a encontrar que esta pues presenta acidofilicidad, lo que indica que pues puede resistir la acidez del medio. Vamos a encontrar que esta presenta síntesis de fructosa y glucosa, lo que quiere decir que a partir de la sacarosa estos pues pueden ayudar a la célula a adherirse más fácil. Vamos a encontrar una síntesis de polisacáridos intracelulares, que pues en este caso vamos a hablar del glucano, pues que sirve como reserva alimenticia y lo que hace es que pues mantiene la producción del ácido durante largos periodos, aún en ausencia del consumo de azúcar. Y por último, pues vamos a encontrar una producción de dextranasa, que lo que hace esta es que moviliza esas reservas de energía y regula la actividad de las gluciltransferansas, pues removiendo los productos finales del glucano. En cuanto al diagnóstico y la identificación, pues esta se va a realizar a partir de muestras respiratorias, como lo puede ser el esputo, el líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, detección de polisacárido C, un cultivo, una tinción de Gram, pruebas bioquímicas como la catalasa, la aptoquina y una serología. Streptococcus salivarius. Bueno, ¿qué sucede con esta bacteria? Esta pues es una bacteria gram positiva, anaerobia facultativa, crecen en cadenas o en pares y se comporta de forma infrecuente como patógeno. ¿Qué sucede? Pues que esta es una de las cepas que habita de forma natural nuestra cavidad oral. Es decir, que pues va a competir con patógenos por el espacio y los nutrientes y pues no los deja proliferar. De esta manera, pues favorece la microbiota oral adecuada, pues en niños y adultos. La exposición, pues a esta es que se considera pues una bacteria inofensiva, pero también pues se considera como un patógeno oportunista, ya que pues se ha encontrado raramente en circulación sanguínea. Bueno, en cuanto a su patogenia, cabe resaltar que una vez se presenta Streptococcus salivarius, pues este va a formar una barrera que se va a adherir a la mucosa oral y pues va a producir las bacteriocinas, que son esas sustancias antimicrobianas y son las que se van a encargar de producir la carie dental. Esta pues también estimula la respuesta inmunológica en la cavidad oral, ya que pues se liberan las células que se encargan pues de estas defensas a nivel del sistema inmunitario. Entonces, pues por esta razón se asocian patologías como lo son los casos de caries, septicemia en pacientes neutropénicos, algunos casos aislados de meningitis, abscesos, endocarditis, neumonía, entre otros. Estos pues porque afectan la respuesta inmunitaria, pues porque al inhibir esas vías inflamatorias, pues lo que hace es que sugiere como ese papel en la modulación de la respuesta y las células epiteliales humanas para que pues de esta manera se pueda hacer una colonización que afecta pues a esta secreción y las células pues van a jugar un papel importante. Bueno, en cuanto a los factores de virulencia, pues vamos a encontrar que estos tienen la capacidad de formar bioflins, también poseen una acción acidogénica que le permite metabolizar los azúcares a ácidos, una acción acidúrica, pues porque ésta sintetiza los ácidos, síntesis de glucanos y fructanos, pues por medio de las enzimas glucosil y fructosiltransferasas. Su diagnóstico de identificación se hace a partir de pues, muestras respiratorias como lo son esputo, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, detección de polisacárido C, cultivo, tinción de Gram, pruebas serológicas y una serología. Hablemos de Streptococcus sanguis. Bueno, pues esta es una bacteria gram positiva comensal de tipo aerobio facultativa, pues que abunda en el biofilm bucal y se asocia particularmente con una biopelícula sana. Estos pues son un colonizador primario de la biopelícula dental que se asocia pues a ciertos problemas dentales a la hora de presentarse una carie. Una característica de esta bacteria pues es que produce peróxido de hidrógeno, que pues este es un subproducto del crecimiento y que es bacteriostático. Estas, pues, bajo a determinadas condiciones de pH y de carbohidratos fermentables, se relaciona pues con el inicio progresivo de las caries dentales. En cuanto a su patogenia, hay una muy particular que es la endocarditis. Esta pues puede entrar en circulación sanguínea cuando la oportunidad se presenta a través de limpiezas dentales y cirugías, ya que pues logra colonizar las válvulas del corazón, especialmente la mitral y la válvula aórtica.
Streptococcus mitis. Este pues es un coco gram positivo, anaerobio facultativo y catalasa negativo que puede provocar endocarditis. Este pues forma parte de la flora comensal de la boca y los senos paranasales. En una causa rara puede producir la espondilodicitis infecciosa o disitis, que pues esta es una de las principales enfermedades de la columna vertebral y se trata pues de un proceso infeccioso poco frecuente en adultos. En cuanto al Streptococcus anginosus, pues estos son anaerobios facultativos, catalasa y coagulasa negativos. Estos pues son comensales de la cavidad oral del tracto respiratorio superior y tracto genital femenino. Puede ser un patógeno agresivo causante de abscesos en varios sitios del cuerpo, como lo son las infecciones supurativas, abscesos cerebrales, hepáticos y pulmonares, y pueden causar bacteremia. En esta tabla vamos a encontrar la identificación de los estreptococos del grupo Viridians y cómo se puede identificar cada microorganismo dependiendo de las pruebas bioquímicas. Gracias a todos por su atención.